El 21 de septiembre de 1947 nacía Stephen King en Portland, en Estados Unidos. Hoy Stephen King cumple 76 años y para celebrarlo he decidido grabar este vídeo en el que os voy a contar cuáles son mis 5 novelas favoritas del maestro del terror. Así que dentro vídeo. Y antes de empezar, una aclaración. Hay títulos que todavía no me he leído de Stephen King, pero sobre todo uno quería dejar claro que todavía lo tengo pendiente porque es uno de los títulos más representativos de Stephen King y por eso lo he puesto aquí delante de todo, y es que todavía no me he leído It, pero me lo he comprado este verano, va a caer muy pronto, pero bueno, que lo tengáis en cuenta que en este ranking It no está, no porque no me guste, sino porque todavía no lo he leído. Veremos a ver qué pasa cuando lo lea, veremos. Y empiezo con el 5º puesto, que además es la última novela que me he leído de Stephen King, que es uno de sus grandes clásicos que todavía tenía pendientes, y es Cujo. Una historia de personajes como solo Stephen King sabe construir, y además que nos lleva a lo más profundo de Estados Unidos en una historia que está movida enteramente por un perro rabioso, asesino, agresivo, que realmente es un poco la excusa para que pase todo lo que acaba pasando en esta novela y para que conozcamos a estos personajes. Y en esta novela Stephen King se tira media novela para construir estos personajes de forma maravillosa, y la segunda mitad es una historia de tensión máxima que el autor juega con nosotros, con el lector, en todo momento. No sabes cómo va a salir de esta, y además es una novela que tiene todos los elementos del Stephen King más clásico. Maravillosa. Y en el 4º puesto tengo a Carrie. Es la primera novela publicada por Stephen King, que no la primera escrita, y es una historia súper cortita, súper fácil de leer, y que además tiene todos los ingredientes del Stephen King más clásico sin excederse en ninguno, porque hay veces que eso hay que asumirlo y aceptarlo, que Stephen King se excede. Entonces, por eso, porque es el Stephen King más clásico, súper equilibrado, lo recomiendo mucho para empezar a leer al autor, porque creo que es muy buena opción. Os pongo un poquito en situación. La protagonista, Carrie, es una adolescente que sufre abusos en el colegio y que además vive sola con su madre, que es una fanática religiosa de cuidado. Llega un momento en el que tiene ella su primera menstruación y en ese momento, sufriendo las burlas de sus compañeros, empiezan a suceder sucesos extraños y terroríficos, y son causados por Carrie usando su telequinesis. Es una historia de la que no os puedo contar más, pero Stephen King intenta justificar científicamente en todo momento que ella pueda tener estas capacidades, y si hay algo maravilloso de este libro es que Stephen King lo narra a través de distintas vías, a través de artículos de prensa, artículos científicos, a través de entrevistas de la policía a compañeros de Carrie, y creo que consigue una narración completamente adictiva. Y por cierto, a ver, la portada ya deja claro que hay mucha sangre, en este libro, pero yo que he leído mucho de Stephen King, no es una novela que sea desagradable. Creo que, y lo decía al principio, Stephen King aquí equilibra muy bien todos los elementos, y por eso os decía que creo que es una lectura muy buena para empezar a leer al autor. Y en el 3er puesto, una novela que yo leí hace muchísimo, es más, es de las primeras que yo leí de Stephen King cuando era adolescente, y seguro que es la culpable de que yo tenga ahora mismo esta obsesión por Stephen King, y es El misterio de Salem Slot. Una historia de vampiros súper envolvente, súper visual, adictiva, maravillosa, que yo recomiendo a todo el mundo que le guste el género. Nos lleva a Salem Slot, que es el típico pueblo de Estados Unidos en el que no pasa absolutamente nada nunca en la vida. Un pueblo pequeñito, aburrido, pero que un día llega un vecino nuevo que compra una casa que lleva vacía la intemerata de años, y con su llegada empiezan a ocurrir cosas extrañas en el pueblo. No os quiero contar nada más, pero así se abre una historia muy coral, porque en esta historia van a participar todos los vecinos del pueblo. Una historia bastante claustrofóbica, porque te sientes en ese pueblo prácticamente aislado y vas a necesitar todo el rato escapar, y a mí me maravilla esta historia. Además, en este libro se asientan muchos de los elementos que van a definir
todas las novelas o toda la etapa clásica de Stephen King, y creo que eso es algo que además se puede disfrutar mucho si eres un gran fan de Stephen King, ir viendo esos elementos que luego sabes que has encontrado en otras novelas. Y es que me tiraría hablando de El misterio de Salem Slot horas. Una curiosidad antes de dejar esta novela: cuando llegó a España se tituló La hora del vampiro, ¿vale? Realmente el título original es Salem Slot a secas, ni siquiera El misterio de Salem Slot, pero cuando llegó a España se ve que esto de los nombres en inglés, el rollo Salem Slot, no estaba bien visto y se tituló La hora del vampiro. Esto es una fricada que yo me compré porque me gusta tanto que me la tuve que comprar como, pues eso, como recuerdo, pero vamos, para que lo sepáis. Y vamos con el número 2, que he de confesar que muchas veces dudo de si la que tengo puesta en el número 2 debería estar en el 1 o viceversa, porque las dos me gustan tantísimo que dependiendo del momento cambio de opinión. Pero vamos con el número 2, que no es otra que Cementerio de Animales. Qué novela tan psicológica, tan misteriosa, tan aterradora, tan sobrenatural, o sea, me encantó, ¿eh? Es de estos libros que cuando paraba de leer y me iba a hacer cosas, no podía pensar en nada más. Y estaba deseando acabar lo que fuera, o sea, aunque estuviera por ahí con amigos, estaba deseando volver a casa para seguir leyendo. O sea, es maravillosa. El protagonista se va con su familia a un pueblo de Estados Unidos, emprende una nueva vida y allí tendrá un vecino que les descubrirá que en el bosque de al lado hay un cementerio de animales. No os quiero contar mucho más. Sí, soy así, o sea, no soy de hacer, sabéis que no soy de hacer sinopsis muy detalladas, porque creo que cuanto más sorprenda el libro, mejor. Pero aquí volvemos a tener los elementos de Salem Slot, de un pueblo, además una familia que llega nueva, empiezan a ocurrir cosas. En este caso no tenemos una historia muy coral, tenemos a esta familia y a su vecino, y con eso se va a vender todo el pescado. Es una historia maravillosa que os va a hacer explotar la cabeza y que os va a hacer mirar debajo de la cama cuando os vayáis a dormir. Con eso os lo digo todo. Y en el número 1, mi novela favorita de Stephen King, que no podía ser otra que El Resplandor. Madre mía, qué maravilla. Antes de nada, os recomiendo que la leáis aunque hayáis visto 20 veces la película, porque se disfruta muchísimo y pese a que es una adaptación bastante fiel, creo que el libro se os va a convertir en una lectura completamente adictiva que no vais a poder parar. Si hay algo que me gusta de esta novela es, primero, lo psicológica que es. Curiosamente, mis dos novelas favoritas, que es El Cementerio de Animales y El Resplandor, son las dos más psicológicas de todas las que he leído hasta ahora. Y hay algo que me fascina de El Resplandor, que es su premisa. El Resplandor nos lleva a un hotel perdido en la montaña durante esos meses de inviernos que queda completamente incomunicado y el guarda se queda allí solo con su familia cuidando del hotel, pero no puede salir de allí porque está todo lleno de nieve y está completamente incomunicado. A mí todas las historias, os lo decía antes con los pueblos así un poco aislados, pero todas las historias que transcurren en una localización aislada, y en este caso es que más aislado no puede estar, porque es que la nieve tapa las ventanas, o sea, me parece maravilloso. Creo que eso le da un elemento claustrofóbico que hace que la historia crezca incluso más de lo que ya ya el poder que tiene, y en este caso El Resplandor es el mejor ejemplo, una historia con 3 personajes, lo mejor que he leído de Stephen King y lo mejor que he leído en el género de terror, y os invito a leerla a todos los que no seáis miedosos, porque esta novela también puede dar bastante miedo. Creo que Stephen King maneja los elementos básicos de este género de maravilla y nunca me cansaré de recomendar El Resplandor. Y hasta aquí mis novelas favoritas de Stephen King. Deciros que estas 5 en nota y en disfrute están muy lejos del resto de las que he leído, que he estado mirando el ranking por si incluía 6 o 7, pero no, mi top 5 está muy distanciado del resto de novelas que he leído de Stephen King, por mucho que haya disfrutado muchísimas más. Así que nada, por favor, escribidme en comentarios y contadme cuál es vuestra novela favorita de Stephen King, que estaré encantado de comentarla con vosotros, y que sepáis que me voy a poner muy aplicado y que debería ponerme el propósito de ni un mes sin Stephen King para ponerme al día y leer todos los que tengo pendientes. Pero bueno, mi primer propósito va a ser leerme It lo antes posible. Así que nada, que os leo en comentarios. ¡Chao!